Mariana había pasado casi toda su vida sola en una casita de adobe al pie del cerro, en Cochoapa el Grande, Guerrero, donde el aire olía a tierra mojada y al silencio de los días que se arrastraban sin prisa. Sus padres murieron cuando ella era apenas una chamaca de trenzas largas, y desde entonces aprendió a trabajar la milpa con las manos partidas, los pies agrietados y el alma hecha polvo. La gente del pueblo no la quería cerca. Algunas mujeres decían que era la mujer más fea del pueblo. Otras decían que traía mala sombra, que donde ella pasaba el maíz no crecía y los animales se enfermaban. Esa mujer tiene el diablo en los ojos, decía doña Cirila en el tianguis mientras se persignaba con los dedos llenos de chile. Mariana fingía no oír. Bajaba la cabeza, apretaba el paso y escondía su mirada bajo el rebozo. De madrugada salía con su azadón al hombro, y cuando el sol se rajaba sobre el cerro, se sentaba a la orilla del río a rezar bajito, como si temiera que el viento le robara sus palabras. «¿Por qué me hiciste así, Señor?», susurró una noche entre lágrimas, mirando las estrellas como si fueran respuestas. Pero nadie le contestó. Solo el croar de los sapos y el chirrido de los grillos llenaron la oscuridad. La soledad era su única compañía, y el pueblo, su castigo. Los niños corrían si ella se acercaba, las mujeres se cruzaban de banqueta, los hombres se reían bajito, sin mirarla a los ojos. «Ahí va la del cerro», murmuró un viejo borracho un día en la cantina. Mariana no decía nada, resistía como los árboles del monte, doblada por el viento pero sin caerse. Día tras día, hilaba su vida con silencio y trabajo, sin esperanza ni consuelo. Hasta que una mañana, mientras recogía agua en su cántaro de barro, vio a un hombre cruzar el camino del río. No era del pueblo. Sus ropas estaban limpias, sus botas relucían y traía una libreta en la mano. Mariana lo miró de reojo, con el corazón latiéndole en el pecho como nunca antes. El hombre se detuvo un momento. Le sonrió con respeto y siguió su camino, como si no viera lo que todos los demás temían. Por primera vez en mucho tiempo, Mariana sintió que algo dentro de ella se movía, como si el viento le hablara distinto, como si la historia apenas fuera a comenzar. Desde aquel día en que lo vio cruzar el camino del río, Mariana no pudo sacarse de la cabeza al hombre de la libreta. No sabía su nombre, ni de dónde venía, pero algo en su paso firme y en su mirada serena la dejó inquieta. Al día siguiente lo volvió a ver, esta vez más cerca, lavando su camisa en el río, con las mangas arremangadas y los brazos curtidos por el sol. «Buenos días», saludó él, levantando la vista con una sonrisa sincera. «Dios lo bendiga», contestó Mariana, apenas levantando el rostro, como si el rebozo le pesara más que nunca. El hombre se llamaba Raúl y había llegado desde Tlapa, buscando trabajo en la cosecha de maíz. Su presencia no pasó desapercibida en Cochoapa el Grande. Él era joven, moreno, callado, y sus ojos no tenían prisa, muy distinto a los hombres rudos de la sierra, que hablaban con la boca llena y las manos sucias de aguardiente. Desde entonces, él y Mariana se cruzaban cada mañana entre los surcos. No hablaban mucho, pero compartían silencios que decían más que 1000 palabras. Raúl le ofrecía agua del botecito de plástico que siempre cargaba, y Mariana, temblando por dentro, lo aceptaba sin mirar directo. Algunos jornaleros comenzaron a notar que él le hablaba más que a ninguna otra mujer. Las lenguas se movieron rápido, como suele pasar en los pueblos. «Ten cuidado, Raúl», advirtió don Tiburcio, viejo como la tierra, al verlo acercarse a Mariana. «Esa fea tiene embrujo». Raúl soltó una risa corta y respondió sin levantar la voz. «No todos los ojos feos son malos, compadre». Mariana escuchó esas palabras a la distancia, y algo dentro de ella se estremeció, no de miedo, sino de un temblor dulce, como el de la tierra cuando anuncia lluvia. Esa tarde volvió al río. Se inclinó sobre el agua quieta y por primera vez en muchos años se tocó la cara sin odio. Las arrugas seguían ahí, los labios resecos también.
Pero sus ojos no le parecieron tan malos. Tal vez era ilusión o tal vez era Raúl, pero por dentro algo nuevo, casi vivo, empezó a nacer. Algo que no sabía si debía temer o abrazar. Algo que tenía el nombre de esperanza. Los días comenzaron a sentirse distintos. Raúl ya no se escondía para buscar a Mariana. Iba hasta donde ella trabajaba en la milpa, con una jarrita de peltre en la mano y una sonrisa tranquila en la cara. «Le traje café, por si tiene frío», decía con voz baja, como quien ofrece algo más que bebida. Mariana lo recibía sin decir mucho, pero sus ojos hablaban. Raúl también la ayudaba a cargar los costales de maíz, sin importarle las miradas que se clavaban como cuchillos en la espalda. El pueblo, como siempre, no tardó en encender la lengua. El chisme corrió como fuego en hojarasca. «Ese muchacho no puede estar en su juicio», decía doña Basilia mientras molía el nixtamal. «Seguro ella le echó agua de muerto». Los hombres en la cantina reían y hacían apuestas. «Le doy 3 días al embrujo», soltó uno con la boca llena de pulque. Mariana fingía que no escuchaba. Caminaba erguida, con el rebozo cubriéndole media cara, pero cada palabra le dolía como espina bajo la piel. Una tarde, mientras recogía mazorcas con las manos llenas de tierra, Raúl se acercó despacio y le habló con esa voz suya que parecía caricia. «No escuches a nadie, Mariana», dijo con dulzura. «Tú tienes algo bonito, nomás que no lo ves». Ella sonrió tímida, bajando la mirada. No estaba acostumbrada a la ternura. El pecho le palpitaba como tambor viejo. Por las noches soñaba con él, con una casita propia, con una vida donde nadie la señalara. Pero la esperanza molesta en tierra seca. Pronto empezaron a aparecer cruces de palma frente a su casa. Algunas clavadas en la tierra, otras amarradas con listones negros. «Hay que cuidarse de esa bruja», murmuraba doña Tomasa al pasar, mirando con desprecio. Mariana se arrodillaba frente al altar, encendía veladoras y rezaba con los ojos mojados. «Señor, si esto es pecado, perdóneme», susurraba, sintiendo que su fe se peleaba con su corazón, porque en el fondo ella ya sabía. Nada bueno se perdona a una mujer como ella. Ni la alegría, ni la belleza escondida, ni mucho menos el amor. Y aún así, no podía dejar de amarlo. Aunque supiera que amar, para ella, siempre sería una forma de peligro. El sol ya bajaba detrás del cerro, tiñendo el cielo de rojo sucio, y el aire traía olor a humedad y a milpa mojada. Raúl la encontró en el río, arrodillada entre la espuma y el lodo, lavando ropa ajena con las manos curtidas, y el alma más cansada que nunca. El rebozo le colgaba mojado, pegado al rostro, y las lágrimas se mezclaban con el agua sucia del río. «¿Por qué lloras, Mariana?», preguntó él al verla con los ojos hinchados. «Porque todos me odian», respondió bajito sin dejar de tallar la tela. «Dicen que te embrujé y que vas a perder el alma por mi culpa». Raúl dejó el cántaro a un lado y se agachó junto a ella. No dijo nada de inmediato. Solo la miró con calma, como si esperara que el silencio curara. «No hagas caso, Mariana», dijo por fin, con voz serena. «La gente tiene miedo de lo que no entiende». Ella intentó apartarse, el cuerpo le temblaba y el rostro quería esconderse, pero Raúl no lo permitió. Le tomó el mentón con suavidad, obligándola a mirarlo. Por primera vez, Mariana no bajó la vista, y en esos ojos llenos de tristeza, él no vio fealdad, sino una especie de luz antigua, como de fogata que no se apaga. «Eres buena, Mariana», afirmó él con ternura, «y lo bueno asusta a los que viven en la mentira». Ella rompió en llanto. Se cubrió la cara con ambas manos, pero Raúl la abrazó con fuerza, como si quisiera protegerla de todo el odio del mundo. «No me sueltes, Raúl», suplicó ella temblando, «porque si me dejas, me muero». Él la sostuvo más fuerte aún, sin decir nada, porque sabía que en ese abrazo cabía todo lo que las palabras no podían nombrar.
El viento sopló desde el río, levantando hojas secas y polvo. Por un instante, el pueblo entero pareció contener el aliento, como si supiera que algo había cambiado. Desde la otra orilla, una vieja que iba por agua se detuvo a mirar. Hizo la señal de la cruz y murmuró con voz grave: «Que Dios los perdone, porque ya los marcó el destino». Y en ese momento, el silencio del cerro fue más hondo que nunca. Después de aquel primer abrazo junto al río, nada volvió a ser igual. Raúl comenzó a visitarla cada tarde, sin esconderse, sin importar los ojos que lo seguían desde las ventanas. Mariana, aunque temblaba por dentro, ya no podía negarse a su presencia. Algo en ella se había rendido, algo que ni la culpa ni el miedo podían detener. Se encontraban bajo un agüehuete viejo, cerca del agua, donde el canto de las chicharras tapaba sus voces, y el viento parecía guardar sus secretos. «¿Tú crees que esto está mal?», preguntó ella una tarde, mirando el río correr con ojos tristes. «Mal sería no sentirlo», contestó él, acariciándole la mano con cuidado, como si su piel fuera de ceniza. El pueblo ardía en rumores. Las mujeres del mercado murmuraban que Mariana había hecho pacto con el demonio, y los hombres juraban que Raúl ya no era el mismo desde que se metió con la del cerro. «Ese muchacho ya ni saluda como antes», comentó don Lencho al pasar frente a la casa de Mariana. Una noche, alguien se atrevió a más. Pintaron una cruz negra en su puerta, con carbón mojado y rabia cobarde. Mariana la vio al amanecer, mientras barría el frente, y el corazón se le hizo nudo. No gritó, no pidió ayuda. Solo entró, se hincó frente al altar y susurró entre lágrimas: «Virgencita, si amar también es pecado, llévame contigo, te lo ruego», dijo con la voz apenas viva. Apenas aclaró el día, Raúl llegó corriendo, con los ojos enrojecidos. La abrazó fuerte, más fuerte que nunca, y le habló al oído con decisión. «Nos vamos, Mariana», anunció él con firmeza. «Mañana mismo. Yo te voy a llevar conmigo a Tlapa, lejos de todo esto. Vamos a empezar de nuevo, tú y yo». Ella quiso decir algo, pero no pudo. Solo apoyó la frente en su pecho. «Yo te voy a cuidar, Mariana», juró él con firmeza, «aunque el mundo se nos venga encima». Ella sonrió con miedo, y esa sonrisa fue como una flor nacida en tierra seca. Sabía que los pueblos chicos no perdonan lo que no entienden, y mucho menos si viene en forma de amor. Pero ya no era la misma mujer que lloraba escondida. Había conocido algo más fuerte que el desprecio, la esperanza de ser querida, y en su pecho el río seguía corriendo. Cuando el rumor del viaje empezó a correr de boca en boca, el odio se hizo visible, sin máscaras ni susurros. Las vecinas ya no la saludaban. Las puertas se cerraban al verla pasar. Los niños, antes solo curiosos, empezaron a lanzarle piedras mientras gritaban cosas que no entendían. Incluso el padre de la iglesia, que antes fingía neutralidad, cruzaba la calle para no verla. «Esa mujer está perdida», decía doña Basilia mientras vendía pan en la esquina. Le chupó el alma al pobre muchacho. Pero Raúl no se dejaba intimidar. Seguía visitándola cada día, desafiando las miradas, caminando con la cabeza alta, como si no le pesara el juicio de todo el pueblo. Una tarde, mientras cargaban leña por el camino viejo, un grupo de hombres les salió al paso. Traían la cara seria, los brazos tensos, las palabras listas para herir. «Déjala, Raúl», gritó don Tiburcio desde el frente. «Si no lo haces, te va a desgraciar». «Nadie me desgracia por amar», respondió Raúl con rabia, dando un paso adelante. Mariana sintió un escalofrío. Tiró el rebozo al suelo, como si soltarlo fuera a renunciar al miedo. «Vámonos de aquí, Raúl», suplicó con voz temblorosa. «Este pueblo no olvida ni perdona». Esa noche, ella empacó sus pocas cosas en una bolsa vieja, guardó una muda de ropa, el retrato de sus padres y una veladora medio usada. Se sentó a esperar frente al río,
donde el viento susurraba cosas tristes. Las horas pasaron lentas como agua espesa, el cielo se llenó de estrellas y el corazón se le llenó de presentimientos. De pronto, un niño del pueblo llegó corriendo, con los ojos bien pelones del susto. ¡Lo golpearon!, avisó con voz agitada. Lo tienen encerrado en la bodega del patrón. Mariana cayó de rodillas, con las manos en la cara, y gritó al cielo. ¿Por qué me castigas así, Señor? Lloró con el alma hecha pedazos. No hubo respuesta, solo el croar de los sapos, igual que aquella noche lejana. Desde entonces, la soledad volvió a su puerta, más fría, más cruel. Y el pueblo celebró en silencio, como si hubieran vencido al mal, como si el amor, para ellos, hubiera sido una amenaza. Después de la golpiza, Raúl desapareció del pueblo sin dejar rastro. Nadie supo a dónde lo llevaron. Algunos decían que lo mandaron lejos los hombres del patrón, para curarlo del maleficio. Otros murmuraban que se había ido por voluntad propia, harto de cargar con el peso de una mujer marcada. En realidad, muchos sabían la verdad, pero callaron. Varios vieron cómo lo llevaron a la bodega del patrón y fingieron no haber visto nada. Con Mariana, nadie quiso hablar. Su dolor les parecía un castigo merecido. Mariana quedó sola, más sola que nunca, entre el polvo del camino y los murmullos venenosos que flotaban por las calles como humo espeso. Cada mañana caminaba hasta el río. Se paraba en la misma piedra, con la esperanza terca de verlo regresar por el camino de Tlapa. Pero solo llegaban las nubes bajas y el mismo ruido de agua que ya no calmaba. ¿Dónde estás, Raúl?, preguntaba ella al aire con voz cansada. Si supieras cómo duele el silencio. Las vecinas la observaban desde las puertas, cruzando los dedos o escupiendo al suelo, como si su sola presencia fuera maldición. Ya se le fue el demonio, decía doña Cirila, sentada en su banquito de siempre. Pero seguro vuelve buscando otro cuerpo. Mariana dejó de comer, dejó de rezar, dejó de hablar con la gente. Comenzó a hablar sola por las noches, murmurando nombres y recuerdos. El rebozo, que antes le cubría la cara como escudo, ahora colgaba como trapo de pura pena, siempre mojado, siempre sucio. No era pecado amarte, susurraba entre lágrimas, sentada frente a su altar. Pero me convertiste en castigo. La vela encendida temblaba, igual que su voz, igual que sus manos. La casa se llenó de silencio. Un silencio grueso, triste, que ni el viento quería atravesar. Los días pasaban como si no pasaran. Nadie la visitaba, nadie la nombraba. Como si ya no existiera. Una madrugada, cuando cantó el primer gallo y el cielo todavía era sombra, Mariana salió sin decir palabra. Cruzó el pueblo en silencio, con la mirada perdida y los pies descalzos. Nadie la vio, nadie la detuvo. Subió al cerro, despacio, como si el cuerpo le pesara más que el alma. Cuando llegó al río, se hincó en la orilla y cerró los ojos. No volveré, prometió en voz baja, hasta que él regrese, o el agua me lleve para siempre. Y el río, como siempre, no respondió. Solo siguió corriendo, llevándose todo lo que el pueblo quería olvidar. Los días se volvieron pesados, como si el tiempo mismo se negara a avanzar. Mariana seguía sin regresar del cerro, y aunque nadie lo decía en voz alta, el pueblo ya no la miraba con burla, sino con miedo. Algunos aseguraban que hablaba con sombras, que su voz se escuchaba al amanecer llamando a los muertos por su nombre. Otros decían que la habían visto caminando descalza entre la neblina, con los ojos perdidos y el alma flotando. Una tarde, el cielo se llenó de truenos. Mariana escuchó en la plaza a un grupo de mujeres decir que Raúl se había ido lejos y que ahora había vuelto con una exnovia muy bonita, bien vestida, de ciudad. Las risas hirieron más que los golpes. Ella no dijo nada, solo bajó la cabeza y lloró sin fuerza, como quien ya no tiene a dónde huir. Con el corazón apretado bajó hasta el río,
con el rebozo empapado, arrastrando los pies como si llevara siglos caminando. El agua crecía con fuerza, golpeando las piedras como si también estuviera enojada. «Si amar fue mi pecado, que el río me lave el alma», dijo en voz alta, firme, sin miedo. Metió piedras en los bolsillos de su pantalón, en las puntas del rebozo, y lo ató con cuidado a su cintura. Sus dedos temblaban, pero su mirada no. Nadie la vio hacerlo. Nadie escuchó su último rezo. «Perdóname, Raúl», susurró mientras miraba el agua crecer. «No sé vivir sin ti». El viento se llevó sus palabras, y el río, silencioso como promesa rota, la fue abrazando despacio. Mariana se hundió lentamente, sin luchar, con los ojos cerrados y el alma entregada ya no salió del agua. Al día siguiente, unos niños que pescaban a la orilla gritaron con espanto. El cuerpo de Mariana flotaba entre los lirios, con los ojos abiertos, mirando el cielo como si esperara una respuesta. El pueblo entero se persignó, y el miedo se convirtió en leyenda. «El diablo por fin cobró su deuda», dijo doña Cirila con voz temblorosa. El padre ordenó enterrarla lejos del panteón, pero una anciana murmuró al pasar: «No era bruja, era mujer, y el amor la mató». Esa noche llovió como si el cielo llorara por ella, y el río, por primera vez, amaneció claro, como si también él pidiera perdón. Pasaron varias semanas antes de que Raúl volviera al pueblo, flaco, con la mirada perdida y el cuerpo andando solo por costumbre. Venía sucio, con la ropa desgarrada y el alma colgando de un hilo. Había logrado escapar de la bodega donde lo tuvieron preso, y lo primero que hizo al llegar fue preguntar por Mariana. Llegó al mercado tambaleando, con la voz seca. «¿Dónde está mi mujer?», preguntó Raúl, mirando de un rostro a otro con desesperación. Nadie respondió. Las mujeres se hicieron a un lado. Algunos hombres fingieron no escucharlo. Doña Cirila bajó la vista, apretó el mandado contra el pecho y dijo apenas: «Ya no pertenece a este mundo, hijo». El corazón de Raúl se fue al suelo. Salió corriendo del mercado como si el aire lo quemara. Corrió por las calles de tierra, tropezando entre piedras y ramas, hasta llegar al río, jadeando, con el alma hecha nudo. Allí vio las flores marchitas que alguien había dejado donde la corriente se las llevó. Se arrodilló en el lodo, respirando como animal herido, extendió las manos al agua y la golpeó una y otra vez, con rabia, con dolor. «Perdóname, Mariana», gritó al cielo. «Yo venía por ti». El eco le devolvió solo su propio lamento, multiplicado por el cerro. A lo lejos, unos hombres lo observaron en silencio. No se acercaron, no intentaron consolarlo. «Eso le pasa por buscar amor donde solo había desgracia», murmuró uno, dándose vuelta. Raúl no los escuchó. Se quedó ahí, pegado al río, llorando como si no tuviera nombre ni dueño. El agua corría fría, pero él no se movía, solo respiraba hondo, como si quisiera tragarse el dolor. Ya casi de noche, una mujer mayor se le acercó despacio. No dijo su nombre, no dio explicación, solo extendió las manos y le entregó el rebozo húmedo que habían encontrado días atrás, atorado entre las piedras del río. «Esto es de ella», dijo la anciana con suavidad. Raúl tomó el rebozo y lo apretó contra el pecho. Se acostó junto a la orilla, abrazándolo como si abrazara el fantasma de Mariana, y allí se quedó hasta quedar dormido, vencido por el cansancio y el dolor. Cuando amaneció, se levantó lento, con la cara hinchada por el llanto. Miró el río una última vez y juró en voz baja: «No me voy de este pueblo, aunque el recuerdo me acabe poquito a poco». El viento sopló sobre el agua, como si escuchara. Con los años, el nombre de Mariana se volvió un susurro que la gente ya no quería pronunciar. En el pueblo, bastaba con oír su historia para que los ancianos se persignaran y los niños dejaran de jugar cerca del agua. Decían que en las noches frías,
se escuchaba su voz saliendo del río, llamando a Raúl con un canto suave que erizaba la piel. Quien la escuchaba, amanecía con fiebre o soñaba que se ahogaba entre ramas y piedras. «No te acerques al río, muchacho», advirtió don Tiburcio a su nieto una tarde, «porque la fea anda penando por ahí». Algunos jornaleros juraban haber visto una figura delgada, con un rebozo blanco cubriéndole el rostro, caminando entre la neblina al amanecer. Otros decían que sus pasos no hacían ruido, que solo el agua parecía moverse cuando ella pasaba. Mientras tanto, Raúl envejecía solo, viviendo en una choza de palmas cerca del cauce. Nunca se fue del pueblo. Nunca volvió a hablar con nadie más. Pasaba los días mirando el río, sentado sobre una piedra, murmurando palabras que solo el viento entendía. «Ya no llores, Mariana», decía con voz gastada. «Pronto iré contigo». Su cabello se volvió blanco, sus manos temblaban, pero sus ojos seguían fijos en la corriente, como si esperara verla salir de entre los lirios. El pueblo aprendió a evitar esa parte del río. Las mujeres cruzaban por el otro lado, haciendo la señal de la cruz. Los niños crecieron escuchando la historia de la bruja triste que se ahogó por amor. «Dicen que la muchacha se tiró al agua por un hombre», murmuraban los nuevos sin saber su nombre. Pero el alma se le quedó atrapada. En cada tormenta, el río retumbaba como si llorara su nombre. El agua golpeaba con fuerza y las ramas se agitaban sin viento. Algunos aseguraban que si uno se quedaba quieto, mirando fijamente, podía ver su sombra moviéndose bajo el agua del río. Otros decían que sentían un frío subirles por la espalda, como si alguien respirara muy cerca del cuello. Desde entonces, nadie se atreve a cruzar por ahí de noche. Dicen que si lo haces, la mujer fea te habla al oído, y si le contestas, te jala con ella. Al fondo del río, allá donde el amor se convierte en castigo eterno. En un pequeño pueblo en las montañas de Oaxaca, vivía el ranchero Antonio y su esposa Rosa. Él, un hombre de carácter duro y orgulloso, era conocido por su éxito como ganadero y por la ambición que lo impulsaba a expandir sus tierras y su linaje. Rosa, en cambio, era una mujer humilde y dedicada, que vivía para complacer a su esposo. Aunque su matrimonio había comenzado con promesas de amor, los años habían transformado su hogar en un lugar de constante tensión. El deseo de Antonio por tener un hijo, un heredero que continuara con su legado, se había convertido en una obsesión. Cada día que pasaba sin que Rosa quedara embarazada era para él una prueba de su fracaso, y no dudaba en culparla. Las humillaciones eran constantes. ¿De qué sirve tener tierras y ganado si no hay nadie para heredar? Eres como una tierra seca, Rosa, estéril e inútil, le decía Antonio, con un tono lleno de desprecio. Rosa soportaba estas palabras con lágrimas silenciosas, rezando en las noches para que Dios le concediera un milagro. En el pueblo, las mujeres murmuraban sobre su situación. Algunas la compadecían, pero la mayoría la culpaba. Una mujer que no puede dar hijos no merece ser esposa, decían, aumentando la carga emocional que Rosa ya llevaba. Antonio, lejos de protegerla, utilizaba esos rumores para justificar sus maltratos, como si el juicio del pueblo fuera una sentencia divina. Rosa, desesperada por recuperar el afecto de su esposo, hacía todo lo posible por agradarle. Cocinaba sus platillos favoritos, se encargaba de las tareas más pesadas del rancho y buscaba su atención con gestos de cariño que él siempre rechazaba. En una ocasión, se arrodilló frente a él, suplicándole que la mirara con los mismos ojos de antes. «Antonio, por favor, no me rechaces. Haré lo que sea, pero no me apartes de tu vida», imploró, con la voz quebrada. Antonio, impasible, se limitó a apartarla con un gesto brusco. «Tu amor no llena la cuna, Rosa», respondió, dejando claro que nada de lo que hiciera sería suficiente. El ambiente en su hogar se tornó más sombrío con el tiempo. Las noches eran frías
no solo por el clima de las montañas, sino por la ausencia de calor humano entre ellos. Rosa comenzó a tener pesadillas, en las que sombras alargadas la envolvían mientras Antonio la miraba desde lejos, siempre con esa expresión de desprecio. En el pueblo, las luces de las casas parecían brillar con una calidez que su propio hogar había perdido hace años. Cada vez que pasaba frente a ellas, sentía el peso de su soledad y la burla silenciosa de aquellos que sabían de su desdicha. En su corazón, el amor que aún sentía por Antonio comenzaba a mezclarse con un odio silencioso, un germen oscuro que pronto crecería alimentado por su dolor y su humillación. Lo que Rosa desconocía era que Antonio mantenía una relación secreta con Carmen, una joven y ambiciosa ranchera cuyo terreno colindaba con las tierras del matrimonio. Carmen vivía sola y cuidaba de su rancho con una disciplina implacable, imponiendo respeto entre sus trabajadores y vecinos. Su carácter fuerte y rebelde era conocido en el pueblo, donde muchos admiraban su independencia, pero también la criticaban en voz baja por no seguir las normas tradicionales que esperaban de una mujer. Antonio, intrigado por su vecina, comenzó a buscar excusas para visitarla. Lo que en un principio eran asuntos de límites de propiedad y ganado, pronto se transformó en encuentros cada vez más frecuentes, llenos de tensión y miradas que traicionaban una conexión más profunda. Con el tiempo, Carmen cayó bajo el encanto de Antonio. Aunque sabía que él era un hombre casado, la atracción mutua se volvió innegable. Antonio veía en Carmen todo lo que Rosa no podía ofrecerle: juventud, fuerza y libertad. Ella, por su parte, encontraba en él un refugio y una compañía que le daba sentido a su soledad. Sus encuentros se convirtieron en una aventura clandestina, llena de pasión y secretos compartidos. Pero esa relación pronto tendría consecuencias inevitables. La aventura llegó a su punto crítico cuando Carmen quedó embarazada. El rumor corrió rápido entre los trabajadores de su rancho y en el pueblo, donde las murmuraciones sobre su estado comenzaron a extenderse como el fuego. Carmen no intentó negar los hechos, ni buscó esconderse. En cambio, enfrentó la situación con la misma firmeza con la que había manejado siempre su vida. Mientras Carmen seguía su día a día, lidiando con las miradas y los comentarios, Antonio sentía el peso de su traición, temiendo que su secreto saliera a la luz y destruyera lo poco que quedaba de su matrimonio con Rosa. Las sospechas de Rosa crecían con cada día que pasaba. Antonio siempre había sido frío y distante, pero últimamente su comportamiento se había vuelto aún más cruel. Apenas la miraba, y las pocas veces que hablaban, era para lanzar comentarios cortantes o justificar sus largas ausencias con excusas vagas sobre negocios en el rancho. Rosa intentaba convencerse de que estaba imaginando cosas, pero la inquietud en su corazón era demasiado fuerte. Una tarde, incapaz de soportar más la incertidumbre, decidió seguirlo en secreto. Oculta entre los matorrales que rodeaban la pequeña cabaña en las tierras de Carmen, Rosa vio lo que tanto temía. A través de la ventana, observó a Antonio sentado junto a Carmen, ambos envueltos en una intimidad que la golpeó como un rayo. Carmen, con una sonrisa tranquila, pasaba la mano por su vientre abultado, mientras Antonio la miraba con una ternura que Rosa no había visto en años, si es que alguna vez existió. La escena era una declaración muda. Carmen no solo era su amante, sino que llevaba en su vientre al hijo que Antonio siempre había deseado. Rosa regresó a casa en silencio, con el rostro pálido y el corazón destrozado. Durante días no habló, ni siquiera consigo misma, dejando que el dolor se acumulase en su interior como un río a punto de desbordarse. Pero en lugar de llorar, algo dentro de ella comenzó a endurecerse. En las semanas siguientes, el odio reemplazó al amor, y su sufrimiento dio paso a una fría determinación. Antonio y Carmen habían destrozado su vida, y Rosa decidió que ambos pagarían caro por su traición. Sin derramar una lágrima, comenzó a trazar el camino que los llevaría a enfrentar su venganza. Rosa, consumida por el odio y la traición que había presenciado,
comenzó a recordar las historias que su abuela le contaba cuando era niña. Historias sobre un poder oscuro que, según decía, corría por su sangre. «Nuestra familia tiene un vínculo con fuerzas que otros no entienden», le había dicho en una ocasión, con una mirada que Rosa nunca olvidó. En aquel entonces, las palabras de su abuela parecían cuentos para asustar a una niña curiosa. Pero ahora, con su corazón roto y su mente llena de deseos de venganza, esas historias comenzaron a tomar un nuevo significado. Decidió buscar respuestas en un lugar al que pocas personas se atrevían a ir. En el pueblo vecino vivía doña Pascuala, una mujer mayor que todos temían y evitaban. Se decía que podía curar enfermedades imposibles, pero también infligir tormentos a quienes se cruzaran en su camino. Rosa, desesperada y dispuesta a todo, acudió a su pequeña choza en medio del bosque, donde el aire parecía más denso y los árboles susurraban secretos. «Sé lo que buscas», dijo doña Pascuala antes de que Rosa pudiera siquiera hablar. Con voz áspera y penetrante, la bruja le explicó que la magia negra no era un juego y que requería un precio, un sacrificio que no podría deshacer. Rosa, sin vacilar, respondió: «Estoy dispuesta a pagar lo que sea necesario». Durante semanas, Rosa aprendió los principios de la magia negra. Doña Pascuala le enseñó a canalizar su odio y su dolor, para transformar esos sentimientos en poder. Los rituales eran oscuros, llenos de símbolos y cánticos que parecían resonar más allá del mundo físico. Rosa, consumida por su rabia, encontró en la brujería la herramienta perfecta para ejecutar su venganza. Cada noche practicaba los rituales, visualizando a Antonio y Carmen sufriendo como ella había sufrido. La dulce joven que alguna vez había amado profundamente a su esposo, ahora estaba irreconocible, convertida en un instrumento de oscuridad y retribución. Rosa, llena de determinación y rabia, comenzó a poner en práctica lo que había aprendido de doña Pascuala. En la penumbra de su habitación, trazaba símbolos oscuros en papeles desgastados y murmuraba cánticos que resonaban en un idioma antiguo. Usando un peine, un pañuelo y una prenda de Antonio, objetos que la bruja le había indicado recolectar, creó un talismán cargado de su odio. Además, utilizó las hierbas secas y polvos oscuros que doña Pascuala le había entregado, mezclándolos cuidadosamente en la comida y bebida de Antonio. Cada dosis parecía pequeña e inofensiva, pero estaba diseñada para desgarrarlo desde dentro. No pasó mucho tiempo antes de que Antonio comenzara a mostrar signos de una enfermedad que nadie podía explicar. Al principio, parecía solo un cansancio persistente, pero pronto su piel comenzó a agrietarse y llenarse de llagas que supuraban sin cesar. Las noches se volvieron tormentosas para él, plagadas de alucinaciones aterradoras que lo hacían gritar y sudar. «¡Aléjate! ¡No te acerques a mí!», rugía en su cama, con los ojos desorbitados, mientras veía sombras que solo existían en su mente. Su otrora figura robusta y dominante se deterioraba rápidamente, como si algo lo estuviera consumiendo desde dentro. Rosa observaba todo en silencio, aparentando preocupación ante los demás, pero por dentro sentía una oscura satisfacción al ver cómo su plan se cumplía. La agonía de Antonio no pasó desapercibida en el pueblo. Los vecinos comenzaron a murmurar sobre su estado. «Esto no es una enfermedad normal», decían. «Debe ser un castigo de Dios o algo peor». Algunos incluso evitaban pasar cerca del rancho, temerosos de la maldición que parecía haber caído sobre él. Rosa, sin embargo, se mantuvo firme, alimentando el embrujo con cada palabra susurrada y cada dosis que añadía. Antonio, el imponente ranchero que una vez había controlado todo, ahora estaba reducido a una sombra de sí mismo, su cuerpo y mente, atrapados en una espiral de sufrimiento que no parecía tener fin. Tras semanas de tormento inimaginable, Antonio finalmente sucumbió a la enfermedad que lo había devorado en cuerpo y mente. Su muerte no fue un alivio, sino el clímax de un sufrimiento que parecía no tener fin.
Cuando Rosa encontró su cuerpo en la cama, no mostró ni una pizca de emoción. Antonio yacía con el rostro contraído en una expresión de agonía. Sus labios estaban abiertos en un grito que nunca terminó, y su piel, ennegrecida y agrietada, supuraba fluidos oscuros. De las llagas más profundas brotaban gusanos que se retorcían lentamente, como si se alimentaran de los restos de lo que alguna vez fue un hombre imponente. Su torso estaba tan deformado que sus costillas sobresalían grotescamente, como si el interior de su cuerpo hubiera colapsado sobre sí mismo. Rosa, con una frialdad escalofriante, se dispuso a preparar el cadáver para el velorio. En lugar de limpiar y dignificar el cuerpo de su esposo, llevó a cabo un ritual oscuro que había aprendido de doña Pascuala. Colocó sal gruesa y cenizas alrededor del cuerpo, mientras murmuraba cánticos en voz baja. Luego, con un cuchillo afilado, mutiló partes específicas del cadáver. Cortó las uñas de sus pies y manos, marcó símbolos extraños en su pecho con la hoja y retiró mechones de cabello que colocó en un frasco sellado con cera. Cada acción era parte de un ritual que, según Pascuala, aseguraría que el alma de Antonio no pudiera descansar en paz, condenándolo a vagar entre las sombras por toda la eternidad. Cuando los vecinos llegaron al velorio, quedaron horrorizados ante el estado del cuerpo de Antonio. Aunque Rosa había cubierto parte del cadáver con una sábana, las llagas purulentas y los gusanos eran imposibles de ocultar. Muchos evitaron acercarse, murmurando oraciones mientras cruzaban miradas cargadas de miedo. «Esto no es una muerte natural», susurraban. «Algo oscuro está detrás de esto». Sin embargo, nadie se atrevió a cuestionar a Rosa directamente. Su semblante impasible y su mirada fría eran suficientes para mantenerlos a raya. En secreto, algunos vecinos comenzaron a temerle, convencidos de que la tragedia que había caído sobre Antonio era obra de algo mucho más siniestro que una simple enfermedad. Rosa, mientras tanto, observaba en silencio, satisfecha de haber culminado su venganza, aunque sabía que su plan no estaba aún completo. Con Antonio muerto, Rosa dirigió toda su atención a Carmen, la mujer que había destruido lo poco que quedaba de su matrimonio. La rabia y el odio que sentía por ella no se habían mitigado con la muerte de su esposo. Al contrario, la alimentaban con una intensidad oscura. Recordando las instrucciones de doña Pascuala, Rosa decidió que el siguiente paso de su venganza requería un toque aún más macabro. Usando restos de Antonio, como mechones de cabello y un pequeño frasco con fluidos que había recolectado tras su muerte, Rosa preparó un caldo especial. Mezcló las hierbas de Pascuala, junto con partes quemadas de huesos de Antonio, en un brebaje oscuro y espeso que parecía contener la esencia de su maldad. Para acercarse a Carmen, Rosa asumió el papel de una mujer afligida pero benevolente. Se presentó en la puerta del rancho de Carmen, con una expresión tranquila, sosteniendo una olla cubierta con un paño. «Vengo como la mujer de Antonio, el padre de tu hijo», dijo con voz firme, pero cargada de una aparente sinceridad. «No puedo cambiar lo que pasó, pero sé que esta situación te ha traído dificultades. Preparé este caldo para ti. Es bueno para la salud. Te ayudará a fortalecerte, por el bien del bebé». Carmen, conmovida por lo que interpretó como un gesto de reconciliación, aceptó la comida sin sospechar nada. Rosa la observó mientras tomaba la primera cucharada, con una sonrisa discreta que ocultaba el triunfo que sentía en su interior. En los días siguientes, los efectos del caldo comenzaron a manifestarse. Carmen, una mujer conocida por su fortaleza, comenzó a deteriorarse rápidamente. Su piel se tornó grisácea, como si toda la vida estuviera abandonando su cuerpo. Sus ojos perdieron el brillo, hundiéndose en un abismo de oscuridad que aterraba a cualquiera que la mirara. Comenzó a murmurar palabras incoherentes, como si hablara con entidades invisibles, y en las noches se escuchaban gritos que resonaban en los alrededores de su casa. Los empleados, aterrados por su cambio, evitaron acercarse, dejando a Carmen sumida en una soledad aterradora.
Rosa, mientras tanto, observaba desde lejos, satisfecha de ver cómo su plan se cumplía, pero consciente de que la locura y el deterioro de Carmen eran solo el inicio del castigo que tenía reservado para ella. El final de Carmen llegó pocos días después de haber ingerido el caldo. La otrora fuerte y ambiciosa ranchera estaba irreconocible. Su piel, grisácea y cubierta de manchas oscuras, se veía tirante sobre sus huesos, como si algo estuviera drenando la vida de su cuerpo. Aunque acababa de dar a luz a su bebé, su estado mental había empeorado drásticamente. Pasaba los días murmurando frases sin sentido, con la mirada perdida y gestos erráticos, mientras los empleados de su hacienda evitaban cruzarse con ella, temerosos de su comportamiento. Carmen parecía sumida en un trance, como si su mente estuviera atrapada en un lugar oscuro del que no podía escapar. El desenlace fue tan trágico como aterrador. Una mañana, los empleados, preocupados por el silencio que rodeaba la casa principal de la hacienda, se armaron de valor y entraron. La escena que encontraron fue de pesadilla. Carmen estaba muerta en el suelo de la sala, con el cuerpo contorsionado en una posición grotesca, como si hubiera sido poseída por algo inhumano en sus últimos momentos. Sus ojos abiertos reflejaban un terror indescriptible, y sus manos, crispadas, parecían haber luchado contra una fuerza invisible. En la tina del cuarto cercano, el bebé, apenas un recién nacido, yacía sin vida, ahogado en un acto que los empleados no se atrevían a comprender. La atmósfera en la casa principal era pesada, opresiva, y varios de los trabajadores huyeron aterrados sin pronunciar una sola palabra. La conmoción en el pueblo fue inmediata. Las misteriosas muertes de Antonio y ahora de Carmen se convirtieron en el tema central de todas las conversaciones. Aunque nadie podía probarlo, muchos comenzaron a señalar a Rosa con murmullos llenos de temor. Su presencia, que antes inspiraba lástima por la humillación que había sufrido en su matrimonio, ahora despertaba miedo. Algo en ella cambió desde la muerte de Antonio, decían algunos. Otros evitaban siquiera mirarla, convencidos de que estaba rodeada por un aura oscura que nadie quería desafiar. Mientras los rumores crecían, Rosa mantenía un semblante impasible, consciente de las sospechas, pero indiferente ante ellas. Sabía que había cumplido su venganza, y aunque la oscuridad también comenzaba a consumirla, estaba satisfecha con el precio que había hecho pagar a quienes destruyeron su vida. Rosa no podía permitir que quedaran rastros de los crímenes que había cometido. Sabía que la casa de Carmen, con todo lo que había ocurrido dentro de esas paredes, aún guardaba secretos que no debían ser revelados. Aprovechando que los empleados de la hacienda, aterrorizados por las tragedias recientes, habían abandonado el lugar, Rosa tomó una decisión final. Esa misma noche, antes de que alguien pudiera ir por los cuerpos de Carmen y el bebé, Rosa montó su caballo y cabalgó hacia la propiedad vecina, llevando consigo un saco lleno de aceite y antorchas, envueltas en telas empapadas en queroseno. Cuando llegó, el silencio era absoluto. La casa principal se alzaba imponente en medio de la oscuridad, pero su interior guardaba el macabro testimonio de las últimas tragedias. Carmen y el bebé aún yacían muertos en la habitación principal. Rosa se detuvo frente a la puerta, contemplando por un instante los cuerpos fríos y quietos. Sin vacilar, comenzó a rociar aceite en las paredes, los muebles y los pisos de madera. Al terminar, encendió la primera antorcha y la lanzó hacia el lugar donde descansaban los cuerpos, observando cómo las llamas cobraban vida, devorando todo a su paso. La luz del fuego iluminó su rostro mientras ella salía al exterior, sin mirar atrás, dejando que las llamas consumieran la casa y los secretos que albergaba. En cuestión de horas, la casa fue reducida a cenizas. Desde la distancia, el pueblo observaba el humo oscuro que se alzaba en el horizonte, especulando sobre lo que podría haber ocurrido. Algunos pensaron que el fuego había sido un accidente, mientras otros sospechaban que era un acto deliberado. Para Rosa, el incendio marcaba el final de su venganza.
Mientras cabalgaba de regreso a su hogar bajo el cielo ennegrecido por el humo, sintió una extraña mezcla de alivio y vacío. Había destruido todo lo que la había lastimado, pero el precio que había pagado era su propia humanidad. Por primera vez en años, su corazón estaba libre de odio, pero lo que quedaba en su lugar era un silencio inquietante, como un abismo que ahora debía enfrentar sola. Tras la quema de la casa y la culminación de su venganza, Rosa dejó el pueblo sin mirar atrás. Con un corazón endurecido por el odio y la oscuridad que había abrazado, decidió asentarse en tierras lejanas, donde pudiera empezar de nuevo, lejos de las miradas y murmuraciones del pueblo. Allí, completamente entregada al camino de la brujería, se convirtió en una figura envuelta en misterio y temor. Se decía que realizaba rituales bajo la luna llena y que quienes acudían a ella en busca de ayuda debían pagar con algo más valioso que el dinero. Su presencia era un recordatorio vivo del poder que puede surgir del dolor y del odio, transformado en magia. Con el tiempo, su historia se convirtió en leyenda. En el pueblo, su nombre era susurrado en las noches, utilizado por las madres para advertir a sus hijos sobre las consecuencias de las traiciones y el maltrato. No provoques el odio de alguien como Rosa, decían. Las generaciones siguientes la recordaron como un símbolo de venganza y oscuridad, un eco de los peligros que puede desatar un corazón roto. Su legado perduró no solo como un cuento de terror, sino como una advertencia eterna del precio que puede cobrar el odio cuando se alimenta hasta consumirlo todo. Espero que esta historia les haya gustado. Es un placer para mí compartir esos relatos con ustedes. Comparte este video con otras personas para que sigamos creciendo y más relatos lleguen a más gente. Escríbeme sus experiencias y sus opiniones en los comentarios. Eso me ayuda a seguir mejorando. Si el video les gustó, por favor, no duden en escribirse y darle me gusta. Muchas gracias y un saludo nada cordiales a todos. Nos vemos hasta la próxima.